para enfrentar las vicisitudes que la Argentina tiene, y esas garantías hoy el gobierno solo no las puede dar. Si de verdad cree que es tiempo de construir políticas de Estado, sea el presidente quien convoque a todos los líderes opositores sin mezquindad. Yo le he invitado a todos, nos hemos autoinvitado entre muchos, a que firmemos de vuelta acuerdos, consensos sobre las cosas básicas. No quiere ni esa discusión democrática, ni ese disenso, sino que lo que busca es desde el Estado imponer un camino. No es oportunismo, es la necesidad que tiene la Argentina hoy. La Argentina tiene que construir un marco de salida hacia el futuro. Se ha construido una imagen de que lo que tenemos que hacer es estar todos de acuerdo, o sea que hay una sola verdad. Ojalá que lo podamos hacer. Y con el kirchnerismo también, porque Cristina representa una parte del electorado importante. Si se hubiese hecho esto antes, por ahí no hubiésemos ahorrado de la crisis que vive la Argentina. Bueno, muy bien, señoras y señores, tremenda mesa de coyuntura tenemos esta noche. Lo hemos invitado a Miguel Ángel Toma, que es un representante, digamos, del peronismo supuestamente responsable, pero probado, porque cuando estuvo en el gobierno, digamos, fue moderado y siempre muy gentil con todos nosotros, así que bienvenido, Miguel. Gracias. Y está Lucas Delfino, que es, bueno, en este caso representante, es una de las espadas de Rogelio Frigerio en el Ministerio del Interior, donde se está cocinando parte del acuerdo político. Y por supuesto, Florencia Donovan, nuestro equipo de periodistas de lujo, y el querido Beto Valdés. Beto, querido, bienvenido. ¿Qué tal, Willy? Bueno, ¿qué? ¿Hay otro Macri también en política? ¿Hay una expectativa, digamos, de un nuevo Cambiemos con Macri a la cabeza? En primer lugar, eso me parece para destacar, con Macri a la cabeza. Nosotros jugábamos un poco con si la administración de Cambiemos está en un nuevo proceso inédito de apertura, no solo por el diálogo político, sino por algunos gestos incluso autocríticos que dicen que se empiezan a plantear en los despachos más importantes de la Casa Rosada. El rol de Miguel Ángel Pichetto, un nuevo romance, no solo ya es Martín Lustó hablando mucho con el presidente Macri, sino que el presidente del bloque de senadores del peronismo se ha transformado en un hombre elogiado, pero sí, con toda clase de adjetivos calificativos frente a muchos interlocutores en estos últimos días, después de su visita a Wall Street. Y el otro dato interesante es los consejos de Felipe González, que han sido aparentemente claves y estratégicos para este cambio de rumbo, se puede decir, de la agenda política tradicional de la Casa Rosada, y esperando, que después vamos a charlar, lo que vaya a ocurrir el domingo en Córdoba, qué dimensión, qué entidad va a tener el triunfo que se espera de Juan Schiaretti. Claro, acá aparece una novedad, porque en principio lo que veníamos charlando es que en materia económica, el acuerdo político, bueno, si no se dice cómo se hace, es muy difícil que de alguna manera calme a los mercados. Ahora, si el acuerdo político significa avanzar eventualmente en cuestiones más importantes, eventualmente unidad, esto que alguna vez llamó el Frente Grande contra Cristina, bueno, eso puede tener algún sabor un poco más interesante desde el punto de vista electoral. Eso hoy no está disponible, Willy. Yo creo que no, Claro. coincido. Hoy se puede decir que se ha avanzado en algo que, si lo comentábamos el miércoles pasado, antes de que se revelara esta información, seguramente no lo hubiéramos creído. ¿Por qué? Porque siempre se decía que el jefe de gabinete Marcos Peña y Jaime Durán Barba trababan este tipo de búsqueda de consensos. Ahí hay un dato, pero no es para tanto. Algunos especulan con Miguel Ángel Pichetto como candidato a vicepresidente de Macri. Durán Barba dice que no. Pero ¿cómo quedarían los radicales? Nosotros dijimos eso en Pero radio, radicales lo pidió Cornejo. A ver, Miguel, Cornejo pide una apertura. vos dicen que alguna conversación has tenido con gente del gobierno. Sí. ¿Y en dónde estamos, a tu juicio? No, yo creo que ha habido un paso cualitativamente muy importante, que es esta convocatoria al diálogo. Como decía Beto recién, si se hubiera dicho esto hace 10 días atrás,
hubiera parecido extraño, ¿no? Difícil de concretar. Esto implica un cambio de actitud significativa. ¿Por qué? Porque no cabe la menor duda que gran parte de la problemática económica, más allá de los problemas estructurales, en la coyuntura se deben a la incertidumbre política. Te diré el 90%. Es decir, claro, el problema es que frente a la posibilidad del crecimiento en las encuestas de Cristina Fernández, el mundo financiero y los sectores productivos nacionales e internacionales terminan abriendo una suerte de compás de espera porque no saben si las reglas de juego que existen hoy se van a mantener pero a futuro. escúchame una cosa, pero si Cristina no va a firmar nada de todo esto, y si lo firma nadie le va a creer, y si el riesgo, eso lo decía Costantini, lo dijo hoy con la nata, y si resulta que el riesgo es, si gana Cristina, estamos en la misma. Es decir, a mí me parece que el punto es si esto supone... Una alianza con la tercera fuerza. Bueno, acuerdos electorales que garanticen... No, Willy, eso es muy apresurado y en definitiva, si uno hoy hablando con fuentes oficiales, lo que dicen es que hay alegría porque se tranquilizó el mercado, vos dijiste hoy claramente paró la corrida, y al mismo tiempo el gobierno encontró una ofensiva, una iniciativa. Recuperó la iniciativa. Que hace una semana que está en la tapa de los diarios. Pero lo de Pichetto, lo de Macri-Pichetto, ¿no es un acuerdo electoral? Pero lo de Macri-Pichetto ya estaba antes. No, pero ahora... Ahora hay más amor. A ver que hable acá el especialista y después le damos la palabra. No, pero hay acá una cuestión importante. Me parece que se empieza a reconocer ahora lo que durante 3 años ha hecho el peronismo federal en cabeza de Miguel Pichetto. 144 leyes fueron aprobadas gracias a esta alianza legislativa que significó que el peronismo federal, Alternativa Federal hoy, en cabeza de Pichetto en el Senado y de Massa también en diputados, pero eran todas para gastar más. Todas esas no hubo ninguna para gastar menos. No, esa es otra cuestión, Willy. Bueno, estuvo la salida del cepo, era imprescindible. Está bien, pero yo te pregunto, ¿lo hubieran logrado si para lograr mayorías parlamentarias tendrían que haber recurrido al núcleo de Cristina Kirchner? No. Bajo ningún punto de vista. Entonces, acá lo que se verifica es un compromiso no con el gobierno por parte del peronismo, sino con la gobernabilidad. Bueno, yo creo esto que es lo fundamental. la señal esta puede ser, corregime Beto, más importante ante una eventual victoria de Macri que hoy mismo como, para ganar la elección. ¿Por qué? ¿Cuál es la teoría que tienen, de hecho, los que están con Rogelio Frigerio, Monzó, Massot, que dicen, nosotros de acá nos estamos corriendo del Congreso porque creemos que cuando Macri gane le va a costar gobernar con una Cristina mucho más fuerte a raíz de esta campaña tan polarizada. Entonces, si vos ya mostrás que vos podés tejer alianzas con un peronismo racional nuevamente para acercar todo lo que el mundo económico espera. Todo lo que no se pudo sacar. Que no se pudo hacer en el primer mandato. Agregale a eso, ahí sí. En función de lo que decía Miguel, que creo que es central, el rol de Miguel Ángel Pichetto, recordemos que el 10 de diciembre se va. Si no se le encuentra una solución política en Río Negro, un acuerdo con Berenitec por parte de Macri, se va a ir y a la gente, el bloque que hoy te garantiza gobernabilidad, que conduce el senador por Río Negro, la mitad se te va a ir con Cristina. Y el Senado, olvídate que se apruebe una ley. A ver qué dice acá el gobierno, Lucas. No, a ver, yo creo que es novedoso y realmente hay muchos sectores dentro del gobierno que venimos propiciando el diálogo con todas las fuerzas, con todos los sectores del primer día. La cantidad de leyes que se sacaron en el Congreso es una muestra de ello. Los gobernadores, el rol que tuvieron en la Casa Rosada volvió a ser una casa de encuentro, cosa que antes no sucedía. Los recursos, y vos lo planteabas en los puntos, los recursos que fueron a todas las provincias, teníamos el 24% que se giraba a las provincias, está encima del 35%, se planteó una agenda federal, se ha dialogado mucho. La verdad, lo novedoso es que se pone el presidente y entiende que este momento histórico de la Argentina requiere de sentarse a una mesa a discutir. Y como lo planteó Rogelio muy bien, estos 10 puntos son lo que propone el gobierno, son 10 puntos que se pueden mejorar, está bien, que hay que ampliarlos y que es un punto de partida. Pero acá de lo que se trata es de quitar incertidumbre de qué. Quitar incertidumbre de que Cristina tiene menos chance.
Y esto es lo que yo no termino de entender. O sea, yo creo que lo del acuerdo político está muy bien como hecho político. A vos no te cierras si no hay una ampliación de Cambiemos. Pero ¿Y dónde cambia la cosa? Sí, aún si Cristina firma, nadie le cree. Cambia si el dólar, si el dólar se calma, pero eso no es por el acuerdo político, eso por exactamente. No, por la billetera. Pero contribuye, pero todo esto contribuye a un momento determinado. Por supuesto que suma, obviamente, y hay que separarlo. Esto claramente no tiene un fin electoral. Puede haber alianzas puntuales, como ya venía habiendo diálogo. Y hay que entender algo, el PRO en su origen es un partido frentista, Cambiemos tiene diferentes partidos y consideramos que hay dirigentes valiosos que se pueden sumar. Después nosotros entender que el kirchnerismo tiene que formar parte, creemos que tiene que ser parte de la discusión. ¿Realmente uno piensa que el kirchnerismo puede considerar un punto fundamental para la Argentina tener estadísticas confiables? Y cuando estuvieron en el poder demostraron que no. Pero eso es toda una simulación. O sea, yo creo que llamar a Cristina, que Cristina diga que va, es toda una simulación. Obviamente. Sí, obvio. Pero acá me parece fenómeno. Me parece que tu preocupación está centrada en algo que venimos charlando, que es la división del antikirchnerismo. Exactamente. Sí, esto ya es, digamos, el hecho de que una tercera vía, y más con Roberto Lavagna, eventualmente, por más que ha bajado en las encuestas y no está midiendo como en marzo, cuando quizás fue el mejor momento, le saca votos a Cambiemos. Es decir, divide el voto de ese universo realmente importante, significativo en la sociedad, que no quiere que vuelva Cristina. Entonces, la solución quizás a eso sería incorporarlo. Pero vos fíjate que lo que hablábamos de Felipe González. Acá no nos olvidemos que, por supuesto, yo creo que una de las virtudes del acuerdo político es que ha quitado de los diarios naturalmente las malas noticias económicas. Pero bueno, ojalá, pero cuidado que si la inflación no cede lo rápido, vamos a seguir estando en el problema. Eso va por otro carril. Acá lo interesante, nosotros decíamos... Acá la incertidumbre es si Macri no es reelecto. Obviamente, pero previo a eso tenés que llegar al 22 de junio. Hay muchas otras cuestiones. Por eso hablábamos antes de los consejos de Felipe González. Vos fíjate qué paradójico. El ex premier español se reúne con el presidente Macri el jueves a la mañana, al mediodía, justo horas antes de que trascendiera, que se filtrara la información del acuerdo político. ¿Qué le dijo Felipe al presidente? Tomando nota el presidente, como hace con Pichetto, le gusta mucho tener una ayuda a memoria de las ideas fuertes. Voy a ser periodista. Conozco una persona que me contó una anécdota, efectivamente, que lo ve seguido al presidente y que el presidente toma nota de todo lo que... Pero que después dice, el chiste dice, después debe ser Antonia que le pierde los papeles, porque no hace nada de lo que anota. Pero Willy, como acá hizo, vos fíjate, a Felipe González le dijo, dale para adelante con el acuerdo político. Vos sos el candidato, no te podés bajar bajo ningún punto de vista. Las experiencias similares en esa función de aquellos que intentaron, no les daba, y poner una especie de heredero, no pudieron recuperar y llevaron al fracaso a quien eligieron. Y el otro dato también interesante en función de esta cuestión es tratar de dividir las aguas. En definitiva, hoy el peronismo federal, la alternativa federal, y eso es interesante la mirada de Miguel Ángel, está incómodo porque Massa tuvo una postura, Lavagna tuvo otra, Pichetto está comprometido, Urtubey también. Sí, de todos modos, tanto Massa como Lavagna, que en un principio tuvieron una actitud un poco más reactiva, están revisando su actitud y están proponiendo, vamos con una agenda más abierta, con la incorporación de otros temas. Pero para calmar, haciendo de terapeuta ahora, la ansiedad de Willy. Sí, por favor. Yo te digo lo siguiente. No existe la posibilidad de un acuerdo electoral si no se empieza a caminar por un consenso político. Ese primer paso ya se ha dado. ¿Se llegará al otro? No lo sé, pero ya incluso voces del propio Cambiemos lo han planteado. Lo que dijo Cornejo a mí me asombró. Sí, claro. Avanzó a un punto tal que no lo esperábamos. No esperábamos el diálogo, la llamada al consenso, mucho menos esperábamos que sobre eso se montara Cornejo. Pero eso no es una respuesta, ¿no, Siglia? Por la reunión con Barrio Nuevo. No, pero no hay que hacer interpretaciones. Digo,
Hoy salió Daniel Scioli y dice, tuve una gran reunión con el ministro Frigerio. ¿El nuevo Randazzo puede ser? Pensemos que hace una semana eso era algo impensado. Sí. Lo que nosotros tenemos que marcar y tenemos que dar la tranquilidad al mundo y a los argentinos, que la Argentina, la gran mayoría de su clase dirigente, plantea un país normal, un país vivible, un país que es previsible. Y creo que eso se está discutiendo y va a quedar blanco sobre negro quiénes quieren vivir en esa Argentina normal, previsible, con un futuro difícil, con trabajo, pero construir un futuro diferente, o quienes siguen aferrados a ese pasado que nos trajo hasta acá. Digo, lo que va a terminar marcando este diálogo es eso, quién está de cada lado de la cancha. Es cierto que cambió el clima en Casa de Gobierno, han aparecido algunas encuestas que no le dan tan mal al presidente, se calmó el dólar y eso calma a todo el mundo. ¿Lo están viviendo así? A ver, el Ministerio del Interior, como te decía, siempre generamos diálogo. Yo recibo infinidad de intendentes todo el tiempo, lo mismo con Rogelio. Y la verdad que uno no vive atrás de la encuesta. Si nosotros hablábamos en abril, mayo del 2015, era imposible que Vidal sea gobernadora y era poco probable que Mauricio sea presidente. La verdad que no hay que volverse loco y acá creo que lo más importante, este diálogo, el presidente se pone un traje de estadista, convoca a todos y está convencido que él puede liderar y que puede haber otros espacios y puede llevar a un segundo mandato para que la Argentina discuta otros temas. Porque hace 70, 80, muchísimos años que estamos discutiendo los mismos temas. Tenemos que empezar a discutir otros temas, el Willy. único que no, es que el único que no discutimos es cómo bajar los impuestos, o sea, cómo bajar el tamaño del Estado. Pero que este eso año, es lo difícil. pero que lleguemos al equilibrio, Willy, Pero, que lleguemos a ver, al equilibrio fiscal. Estamos en un año electoral, pero yo creo que no hay ningún hombre ni mujer de la dirigencia política racional de la Argentina, y lo digo yo que no soy candidato absolutamente a nada, que no tenga claro que acá hay tres grandes issues, tres grandes ámbitos en los que hay que operar y eso solo se logra con un consenso. Primero, una profunda reforma previsional. Sí. El 70% del presupuesto es la sumatoria de jubilaciones, pensiones, Y asignaciones. planes y asignaciones. Y además son todas bajísimas, es decir, es el 70% del presupuesto y lo que cobran es ínfimo en relación al costo de vida. Entonces, algo está mal, hay que hacer una profunda reforma. Segundo tema, bajar el costo laboral. Y acá quiero hacer una aclaración. Cuando digo costo laboral, El costo laboral no salarial. no digo salarial, porque Claro. también el salario está deprimido, pero yo le pago a mi Pero secretaria. Miguel, todos sabemos lo que hay que hacer. Bueno. Lo que pasa que yo lo que pregunto es... Willy, no lo podés hacer. Hay volumen si el político, gobierno no hay volumen si político. Macri no lo pudo hacer. Yo me acuerdo Que, cuando digamos, asumió ¿entendés? Pero, Jorge, perdón, la perdón, primera pero- entrevista que dio a La Nación, que me tocó Pero todos hacérsela, sabemos. el título fue "Hay que bajar el costo laboral". Sí, Se le vinieron al humo y tuvo que salir a desmentirse. Pero Y digo, una reforma previsional generaría... recordemos lo que avanzó. pasó en diciembre de 2017. Después en de la ganar Plaza una de Dos super Congresos. elección, ¿no? pero Willy, pero en serio, digo, ha habido errores y nosotros los reconocemos, pero se ha avanzado mucho. Sí, que este pero año obviamente, llegamos al pero equilibrio por supuesto. fiscal, arrancamos con 7 puntos de déficit. No, pero que lo Argentina... que decíamos era en Pero relación estamos a de este acuerdo. tipo de reformas. No, pero bueno, Esto que hoy se reclama, no hay volumen político suficiente si no se amplía Cambiemos. pero un país no se O puede... por lo menos si no hay un acuerdo que garantice, porque la otra cuestión importante, más allá de lo que planteaba Miguel Ángel, objetivamente, al ser un año electoral y al jugarse mucho en primera vuelta, Claro. en términos legislativos, Naturalmente. diputados y senadores, poner que Macri es reelecto. La percepción es que los números de Cambiemos Pero va a tener sean pero por igual eso te digo, o peor a los por eso te digo, actuales. Va a tener un Congreso Y Cristina peor. va a Mucho estar más, fortalecida. minoría. Bueno, Pero- eso es lo que a ver, dice. pero en ese punto, De a uno. supongamos que tenemos un Congreso igual o con algunos menores Con diputados. un gobierno que viene más cascoteado, con un presidente que ya segundo mandato es Pato Rengo, Sí. ya sabemos todas esas ¿No te historias. parece que es muy importante generar este consenso Sí. para que todos los diputados de los diferentes espacios tengan claro que esos 4 o 5 puntos se tienen que discutir y se tienen que salir para que la Argentina realmente comience a discutir otros temas? Mi Entonces, pregunta a ver, es, tengo una pregunta al respecto para vos. A mí me dijo alguien, de hecho fue en la cena de conciencia, hablando del tema, ahí venía el gobierno muy cascoteado, en el peor momento tal vez. Entonces me dice, espera, que el espanto económico va a hacer que Cambiemos se abra y lo obliga a buscar un diálogo. Mi pregunta es, ¿ya fue tal el espanto como para que ese diálogo sea sincero o falta más espanto económico para que el diálogo sea verdadero? no, el diálogo es verdadero y hoy se abrió mucho más, pero
realmente, digo, los gobernadores han ido y se han vinculado con la Casa Rosada como nunca. Y los intendentes me consta a mí también porque es parte de mi rol. Hoy el presidente toma justamente una postura de dialogar, de convocar y de estar en otro lugar. Está claro que esto es una demanda de la ciudadanía. Digo, que ante una situación difícil de lo económico, dicen, che, siéntense en una mesa, pónganse de acuerdo. El presidente lo toma y lidera este diálogo, este consenso. Nosotros asumimos desde el principio del programa, lo dijimos en editorial, se frenó la corrida. La tenemos a Florencia Donovan. ¿Se frenó la corrida, Flor? Yo no cantaría victoria. O sea, Argentina es Argentina. Sí, lo que me parece clave que en el gobierno está súper claro que con un dólar tranquilo se ganan elecciones o se puede aspirar a ganar una elección. Si el dólar se mueve como se movió en marzo, con visos de seguir corriendo, es imposible ganar una elección. Hoy todas las encuestas te muestran, Macri sube cuando el dólar está quieto, claro. Macri cae cuando el dólar se mueve. La inflación sube cuando el dólar se mueve, la inflación más o menos empieza a desacelerar cuando el dólar está quieto. Todas las variables, actividad, ¿qué pasó de vuelta? Actividad en marzo, vimos industria que estaba más o menos tocando piso, cayendo de vuelta, construcción de vuelta. Claro. Y la devaluación. Entonces creo que está claro que es clave, y el gobierno lo tiene muy claro, y me parece que ahora también lo tiene claro el principal socio del gobierno, que es el Fondo Monetario, ¿no? Y en realidad Trump, que le dijo al Fondo Monetario, dejate de hinchar con los manuales y déjalo intervenir. La elección en Córdoba y la figura de Schiaretti, esta pregunta es para Beto Valdés y para, obviamente, el señor Toma. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que se juega? En primer lugar, porque es un distrito realmente emblemático por la... Esto es el domingo, cantidad de votos, este domingo, por la cantidad de votos que le dio al presidente Macri en 2015, sobre todo en el balotaje. Además, Juan Schiaretti se encamina, de acuerdo a los números tanto que manejan en la gobernación cordobesa como en la Casa Rosada, a una victoria histórica, probablemente muy categórica en función de los triunfos que ya tuvo el propio Schiaretti y de la Sota, con la posibilidad de recuperar desde 1973 la capital cordobesa en manos del ex intendente de San Francisco. No es un hombre de la docta, Martín Yarlora, pero aparentemente le está ganando a Luis Juez. Además van divididos. Al ir dividido, los radicales. Rodrigo de Loredo, que es el candidato de Mestre, y Luis Juez, que es el candidato de Negri. Y el otro dato central, y es impresionante las especulaciones que hay hasta ahora, es sobre el discurso del domingo a la noche, con una victoria que puede arañar el 50% de los votos, dicen algunos. Si es Schiaretti, están las especulaciones que dicen, por eso es interesante ver este multiple choice que dice Miguel Ángel, que Schiaretti va a ser candidato a presidente pese a sus problemas de salud. Otros dicen que va a respaldar a Lavagna, y de Salta viene el rumor que el que va a ser finalmente bendecido es Juan Manuel Urtubey. Mira, especulaciones hay infinitas. Lo que ha dicho sistemáticamente Schiaretti es que él tiene un compromiso con los cordobeses y que va a ser fiel a ese compromiso. Ahora, queda claro que por lo que acaba de señalar Beto, la magnitud de Córdoba es la principal provincia gobernada por el peronismo y que va a ratificar fuertemente ese liderazgo, lo coloca frente al resto de los gobernadores del justicialismo en un rol y en un lugar de liderazgo también de ese sector. Pensemos que hoy... Pero si vos decís que puede haber un respaldo de Schiaretti a Lavagna, entonces no hay ningún acuerdo Schiaretti-Macri acá. No, pero no es electoral. La semana pasada hubo una charla telefónica entre el presidente Macri y Schiaretti. Ahora me gusta más. El presidente Macri le pidió el apoyo al acuerdo político. ¿Qué le dijo Schiaretti? Bancame hasta el domingo, en plena campaña electoral. No, sería pegarme a Macri. No hagamos sola. A ver, en esto Schiaretti ha sido muy claro. Incluso en la reunión que tuvo con Lavagna en Córdoba, dijo, señores, paso. Es decir, el liderazgo, la fórmula del espacio de alternativa federal tiene que dirimirse a través de una compulsa y que sea la gente la que legitime la conformación de esa fórmula. Este es un dato central y no es precisamente lo que plantea hoy Lavagna. Pero puede ser que finalmente la selección, en vez de paso, se haga a través de encuestas. Bueno, es otra opción. Había tres opciones acá. La del Esa consenso, es una que se está analizando. La del consenso, que es lo que plantea Roberto Lavagna, básicamente, la de las PASO, cuyos principales sostenedores son Pichetto, Massa y Urtubey, y la posibilidad de una encuesta
elegida entre todos. Cada uno, ¿no? Cada uno elegiría una encuesta. Encuestador. Pero, digo, termino con esto. No esperemos de parte de Schiaretti la definición por ningún candidato a partir de su triunfo. ¿Vos crees que no va a ser referencia a lo electoral nacional? No va a ser referencia porque creo que tiene además lo ha dicho, el suficiente criterio como para que expresiones de esta índole surjan de un consenso. ¿Por qué? Porque el principal sostén de Alternativa Federal es la sumatoria de los gobernadores, de la dirigencia política del peronismo y de un sector significativo del sindicalismo. También para el gobierno y para el oficialismo lo de Córdoba es relevante. Puede haber también un impacto después en la convención radical. ¿Cómo están viendo el domingo en Córdoba, Lucas? Sí, obviamente que nosotros tenemos vocación de nuevas victorias en provincias. Se está viviendo un fenómeno que se están haciendo justamente muy locales, muy provinciales. Lo hemos visto lo que sucedió en Neuquén, en Río Negro, donde se ratifican los oficialismos. Sabemos que va a ser una elección difícil la del domingo, sabemos que viene difícil, pero también hay que marcar una diferencia. Nosotros, Cambiemos, no ganó la elección en el 2015 y después Mauricio sacó el 70%. La verdad que eso también es un dato para analizar. Obviamente que estamos en otro momento. Y Aguad perdió con Schiaretti. Aguad perdió con Schiaretti en la elección 2015. No es que venimos... muchos votos de Schiaretti son de Macri también. Bueno, pero por eso, lo que digo es una provincia enorme, un electorado muy grande, que sin dudas, ante un momento difícil desde lo económico, debemos recuperar a gran parte de ese electorado, pero no hay que medir como que un triunfo va a ser que ese electorado no lo vote después al presidente Macri, porque en la elección del 2015 así lo hicieron. Y recordemos algo. Y es un distrito que no la quieren a Cristina. Claro, muy antikirchnerista. Y en el 2017, sí, con la Coneja Baldassi ganamos la elección, hicieron una excelente elección de Cambiemos. Lo que digo que hay un gran electorado que quiere apoyar al presidente. No hay que, para mí, desde mi punto de vista, traspolar las elecciones a gobernador a lo que vaya a pasar después con presidente. Totalmente. No por algo todos los gobernadores peronistas se sacaron de encima y desdoblaron las elecciones. Bueno, Morales y Cornejo hicieron lo mismo. Sí, pero son dos comparados con todos. La última... Bueno, los tres. Lástima que no lo hicieron en la provincia de Buenos Aires, porque hubiera sido fundamental. Y además una cuestión de respeto al federalismo. No hablo del desdoblamiento, no hablo del desdoblamiento de la elección general. Hablo del desdoblamiento de las PASO como ha ido ocurriendo en muchas provincias, ¿no? Por otro lado, convengamos, Willy, ¿no? Y todos los que estamos acá, que gane quien gane, sea el peronismo federal o sea Cambiemos. El gobierno que viene es un gobierno de transición, donde tiene que hacer las más profundas reformas para ver si la Argentina recupera la competitividad y vuelve a crecer. Un minuto. La última cosa que digo, la condición, digamos, para que ocurra es que no gane Cristina, porque si gana Cristina, más que la racionalidad y la transición, vamos hacia Venezuela. Bueno, les agradezco a todos. Un minuto, Beto. Convención radical después de la elección en Córdoba. ¿Alguna data sobre el tema? El primer dato es, ya comenzado el mes de mayo, todavía no hay fecha. Algunos decían que puede ser el último fin de semana de mayo, dejar pasar Córdoba y que baje un poco la bronca que va a haber entre mestristas y la gente de Negri, para que eso no desemboque en las deliberaciones de la Convención Nacional de la UCR. Un dato interesante, había circulado que Barrio Nuevo con Nosiglia y Duhalde querían ponerle un candidato radical a vice a Lavagna. Nosiglia lo desmiente categóricamente y además cree que no solo se va a ratificar la continuidad de Cambiemos en la convención del radicalismo, sino que Macri le va a ganar a Cristina en segunda vuelta. Señores, buenas noches, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya venimos, no se vayan, tenemos una mesa financiera de lujo, a ver si es cierto que se frenó la corrida y bueno, y qué hacer con los ahorros.